Has estado orando, tal vez por semanas, quizás por meses, o incluso por años, has elevado tu voz al cielo con lágrimas en los ojos, con el corazón partido, suplicando por ese milagro que tanto necesitas. Has pedido que se cure esa enfermedad, que regrese esa persona amada, que se abra esa puerta que parece sellada para siempre, y sin embargo, nada cambia, el dolor sigue ahí, pesado, constante, implacable. Y entonces comienza esa pregunta que te quema por dentro, ¿me estará escuchando? ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que mi fe no es suficiente? Miras a tu alrededor y ves testimonios de otras personas que oraron y recibieron su respuesta casi de inmediato, historias milagrosas de curaciones, de provisiones inesperadas, de puertas que se abrieron justo a tiempo, pero tú sigues esperando, sigues sufriendo, y el silencio del cielo se vuelve ensordecedor. Déjame decirte algo que tal vez nunca nadie te ha dicho con claridad, ese silencio no es indiferencia, esa demora no es abandono, y ese sufrimiento que persiste a pesar de tus oraciones más fervientes no es señal de que Dios te haya olvidado, de hecho, puede ser exactamente lo contrario, existe un misterio espiritual profundo que muy pocos comprenden, un secreto que los grandes místicos de la fe conocieron en carne propia, y uno de ellos, un hombre que llevó las heridas de Cristo literalmente marcadas en su cuerpo durante 50 años, que experimentó dolores físicos y espirituales que la mayoría de nosotros no podríamos ni imaginar, descubrió algo extraordinario, a veces. Dios no retira el sufrimiento porque está haciendo algo en ti que es infinitamente más importante que tu comodidad temporal. Padre Pío de Pietrelcina vivió esta realidad de una manera tan radical que su vida misma se convirtió en un tratado viviente sobre el sentido del dolor redentor. Durante décadas, este humilde fraile capuchino cargó con heridas sangrantes en sus manos, pies y costado, oró miles de veces pidiendo que le fueran quitadas. Pero permanecieron, ¿por qué? ¿Acaso Dios no escuchaba las oraciones de uno de sus hijos más fieles? La respuesta que descubrió Padre Pío transformó no solo su propia vida, sino la de millones de personas que han encontrado en sus enseñanzas la clave para comprender sus propios sufrimientos, y hoy, en este video, vamos a desentrañar ese misterio juntos, vamos a descubrir por qué algunos dolores no desaparecen aunque ores, por qué ciertas cruces permanecen en tu espalda a pesar de tus súplicas más sinceras, y sobre todo, vamos a entender qué está haciendo Dios en medio de tu tormenta, porque, verás, hay una diferencia monumental entre una oración no escuchada y una oración respondida de una manera que aún no comprendes, hay una distancia abismal entre el abandono divino y la pedagogía del cielo, y existe una razón oculta, hermosa y terrible a la vez, por la cual Dios a veces permite que el martillo siga golpeando el cincel, que el fuego siga ardiendo, que la noche oscura del alma se prolongue más de lo que creías poder soportar. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no te dará respuestas fáciles ni consuelos baratos, pero te dará algo mucho más valioso, la verdad, una verdad que ha sostenido a los santos en sus mayores agonías, que ha dado sentido al sinsentido, y que tiene el poder de transformar tu perspectiva sobre cada lágrima que has derramado. Así que si ahora mismo estás atravesando ese valle oscuro donde tus oraciones parecen rebotar contra un cielo de bronce, si estás cansado de buscar respuestas y solo encuentras más preguntas, quédate conmigo, porque lo que Padre Pío aprendió en medio de su propio calvario personal puede ser exactamente la luz que necesitas para entender el tuyo. ¿Estás listo para descubrir por qué Dios a veces dice no todavía cuando tú gritas ya no puedo más? ¿Estás preparado para ver tu sufrimiento con ojos completamente nuevos? Entonces dime, ¿cuánto tiempo llevas orando por algo que parece no cambiar nunca? ¿Qué es eso que le has pedido a Dios una y otra vez sin recibir la respuesta que esperas? María llevaba 3 años orando por la sanación de su hijo, cada noche, de rodillas junto a su cama, suplicaba con lágrimas que esa enfermedad desapareciera, visitaba la iglesia, encendía velas, participaba en cadenas de oración, pero el diagnóstico seguía siendo el mismo, los médicos movían la cabeza con compasión, pero sin esperanza, y María comenzó a sentir algo peor que el dolor. Comenzó a sentir que sus oraciones se perdían en el vacío. Carlos perdió su empleo hace 2 años, un hombre de fe, padre de familia, que siempre había confiado en la providencia divina, oró como nunca antes lo había hecho, ayunó, buscó consejo espiritual, envió cientos de currículos, pero las puertas permanecían cerradas. Y mientras veía a otros conseguir oportunidades, mientras luchaba por mantener a flote a su familia, una pregunta venenosa comenzó a infiltrarse en su corazón: ¿de qué sirve orar si nada cambia? Estas historias no son excepciones, son la realidad silenciosa de millones de creyentes que atraviesan lo que los místicos llaman la noche oscura del alma,
Ese periodo donde Dios parece ausente, donde el cielo parece sellado, donde tus palabras de súplica parecen evaporarse antes de llegar a ningún lado, y aquí es donde la mayoría comete un error devastador, confundimos el silencio de Dios con su ausencia, interpretamos la demora como negación, creemos que si la oración no se responde en el tiempo y la forma que esperamos, entonces no ha sido escuchada en absoluto, pero esta es una comprensión superficial y peligrosa de cómo funciona realmente la comunicación entre el cielo y la tierra. Padre Pío lo explicaba con una claridad que cortaba como navaja: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios, pero debemos entender que Dios responde siempre, aunque no siempre como nosotros queremos. Esta distinción es absolutamente crucial. No es que Dios no escuche, no es que tu fe sea insuficiente, no es que estés haciendo algo mal, es que la respuesta que Dios está dando no es la que tú estás buscando. Imagina a un niño pequeño que le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre escucha perfectamente la petición, el padre ama profundamente a ese niño, pero el padre dice no. ¿Es crueldad? ¿Es indiferencia? No, es sabiduría, es amor que ve más allá del deseo inmediato y protege lo que realmente importa. Ahora bien, la diferencia en nuestro caso es que nosotros no somos niños pidiendo cosas obviamente peligrosas. Estamos pidiendo sanación, estamos pidiendo provisión, estamos pidiendo alivio de dolores muy reales y justificados, y aún así, la respuesta no llega. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Existe una verdad que los maestros espirituales conocen pero que rara vez se predica porque es difícil de aceptar: Dios responde todas las oraciones, pero sus respuestas pueden ser sí, no, o espera, y a veces. La respuesta es: tengo algo mejor planeado, pero requiere que pases por este fuego primero. Padre Pío mismo vivió esta realidad de manera brutal, cada día durante 50 años sangró por las heridas de los estigmas. El dolor era constante, agudo, humillante, oró innumerables veces, pidiendo que le fueran quitados, y Dios dijo no, no porque no lo amara, no porque no escuchara, sino porque esas heridas eran parte de su misión, parte de su testimonio, parte del bien mayor que Dios estaba obrando a través de él. Cuando finalmente, pocas horas antes de su muerte, los estigmas desaparecieron milagrosamente sin dejar rastro, quedó claro que Dios siempre tuvo el poder de quitarlos, simplemente no era el momento correcto, no era parte del plan. El sufrimiento tenía un propósito que trascendía el deseo de comodidad del fraile, y aquí está el punto que cambia todo. Tal vez tu oración sí está siendo respondida, pero la respuesta es aún no, porque Dios está haciendo algo en ti y a través de ti que requiere exactamente este proceso que estás atravesando. Tal vez ese sufrimiento que tanto quieres que termine es precisamente el instrumento que el Creador está usando para esculpir en ti algo extraordinario. No estoy hablando de conformismo pasivo ni de resignación derrotista. Estoy hablando de una verdad mística profunda que transforma radicalmente cómo entendemos el dolor. Tu sufrimiento no es evidencia de que Dios no te escucha, sino posiblemente la prueba más clara de que te está preparando para algo que tu comodidad actual no te permitiría alcanzar. Hay una imagen que Padre Pío utilizaba constantemente y que revela algo profundo sobre la naturaleza del sufrimiento: el oro en el fuego. Cuando el oro bruto es extraído de la mina, está mezclado con impurezas, con tierra, con elementos que opacan su verdadero brillo. Para obtener oro puro, ese metal debe ser sometido a temperaturas extremas que queman y separan todo lo que no es oro. El fuego no destruye el oro, lo revela, lo purifica, lo transforma en algo precioso. Tu alma funciona exactamente de la misma manera, y Dios no está interesado en tu comodidad temporal, está obsesionado con tu perfección eterna. Déjame ser completamente claro en esto: Dios no te quiere feliz en el sentido superficial que el mundo entiende la felicidad. Dios te quiere santo, y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. La santidad requiere la muerte del ego, requiere la crucifixión del orgullo, requiere el desprendimiento de todo aquello a lo que te aferras con demasiada fuerza, y eso, amigo mío, duele terriblemente, porque todos nosotros tenemos apegos desordenados, ídolos secretos, áreas de nuestra vida donde todavía queremos ser el centro, donde todavía reclamamos control absoluto. Padre Pío lo expresaba sin rodeos: Dios no te quiere cómodo, te quiere transformado, y la transformación verdadera nunca ocurre en la comodidad. Nunca. Los músculos no crecen sin resistencia, el carácter no se forja sin adversidad, y el alma no se purifica sin el fuego del sufrimiento. Piensa en las áreas de tu vida donde has experimentado el mayor crecimiento espiritual. Apuesto a que no fueron en los momentos de abundancia y facilidad, fueron en las crisis, fueron cuando perdiste algo importante, fueron cuando te enfrentaste a tu propia fragilidad,
Fueron precisamente en esos valles oscuros donde descubriste fuerzas que no sabías que tenías, donde tu fe dejó de ser teórica y se volvió visceral, real, probada. El sufrimiento tiene una capacidad única para quemar la superficialidad de nuestras vidas. Cuando todo está bien, es fácil vivir en piloto automático, es fácil mantener máscaras, es fácil engañarnos a nosotros mismos sobre quienes realmente somos, pero cuando llega el dolor, cuando se desmorona lo que creías sólido, cuando te enfrentas a tu propia impotencia, entonces las máscaras caen, entonces te ves como realmente eres, y esa revelación, aunque dolorosa, es el comienzo de la verdadera libertad, porque no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes transformar lo que niegas. El sufrimiento te obliga a mirar de frente tus miedos, tus debilidades, tus ídolos escondidos, te obliga a soltar lo que creías indispensable, te enseña que puedes sobrevivir sin aquello que pensabas que era tu razón de vivir. Padre Pío decía algo que suena casi cruel para los oídos modernos: cuanto más ama Dios a un alma, más la purifica, no porque Dios sea sádico, sino porque el amor verdadero quiere lo mejor para el amado, no simplemente lo que el amado desea en este momento. Un padre que realmente ama a su hijo no le da todo lo que pide, sino lo que necesita para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Entonces, ¿por qué ese dolor no desaparece aunque ores? Tal vez porque todavía hay oro mezclado con impurezas, tal vez porque todavía hay áreas de tu corazón que necesitan ser liberadas, tal vez porque Dios está usando exactamente ese fuego para quemar el orgullo que te impedía amar genuinamente, la autosuficiencia que bloqueaba tu confianza en Él, el miedo que te mantenía en prisión. El fuego no es castigo, el fuego es purificación, y cuando finalmente salgas de él, brillarás con una luz que nunca pudiste tener en la comodidad. Existe una verdad del cristianismo que es tan misteriosa como poderosa, tan difícil de comprender como transformadora cuando finalmente la captas, y es esta: tu sufrimiento no es simplemente tuyo, no es solo un accidente biográfico, no es solo mala suerte, no es solo el resultado de vivir en un mundo caído. Tu sufrimiento, cuando es ofrecido conscientemente, tiene un valor redentor, tiene un poder cósmico, tiene una dimensión eterna que trasciende completamente tu pequeña historia personal. San Pablo lo expresó de una manera que desafía toda lógica humana: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Espera un momento, ¿cómo puede faltar algo a la pasión de Cristo? ¿No fue su sacrificio perfecto y completo? Por supuesto que lo fue, pero Cristo dejó una invitación abierta a sus seguidores: unir nuestros sufrimientos a los suyos, no porque los necesite, sino porque quiere que participemos en su obra redentora. Padre Pío entendió esto de una manera que pocos han entendido en la historia. Sus estigmas no eran simplemente heridas físicas, eran una participación literal, visible, sangrienta en la pasión de Cristo. Durante 50 años, cada vez que alzaba sus manos para consagrar el pan y el vino en la misa, sus manos sangraban exactamente como las manos de Cristo en la cruz. Era un recordatorio constante, doloroso, público de que él estaba unido místicamente al sufrimiento redentor de Jesús. Y aquí está lo que la mayoría no entiende: Padre Pío no sufría solo por sí mismo, sufría por las almas, sufría por los pecadores que nunca conocería, sufría por conversiones que ocurrirían décadas después de su muerte. Su dolor tenía una dimensión intercesora, una eficacia espiritual que iba mucho más allá de su experiencia personal. Decía con una convicción absoluta: daría 1000 vidas si las tuviera por la conversión de un solo pecador. Y no era retórica piadosa, lo vivía. Cada gota de sangre que caía de sus heridas, cada noche de insomnio por el dolor, cada humillación que soportaba, todo lo ofrecía conscientemente por la salvación de las almas. Y esto es lo que cambia todo. Tu sufrimiento actual, ese dolor que llevas cargando y que no desaparece aunque ores, puede tener exactamente la misma dimensión redentora si lo ofreces. No tienes que ser un místico con estigmas, no tienes que ser un santo canonizado. Simplemente tienes que entender que cuando unes tu cruz a la cruz de Cristo, cuando dices conscientemente: acepto este dolor y lo ofrezco por ese sufrimiento, deja de ser absurdo y se convierte en semilla de vida eterna. Piensa en esto con seriedad. Tal vez Dios no está quitando tu dolor precisamente porque alguien, en algún lugar, necesita desesperadamente la gracia que tu sufrimiento ofrecido puede obtener. Tal vez hay una conversión pendiente que solo se logrará a través de tu fidelidad en medio de la prueba. Tal vez hay una familia que será salvada porque tú decidiste no maldecir tu dolor sino ofrecerlo como sacrificio vivo. Esto no es pensamiento mágico, es teología sólida, probada por 2000 años de experiencia cristiana. Los santos lo han vivido, los mártires lo han confirmado con su sangre, y tú, en
Tu pequeña cruz cotidiana, tienes acceso a ese mismo poder redentor. Cuando Padre Pío estaba en su lecho de muerte, después de medio siglo de sufrimiento constante, alguien le preguntó si había valido la pena. Con sus últimas fuerzas, sonrió y dijo, sí, todo ha valido la pena, porque finalmente podía ver el fruto de su dolor ofrecido, miles de conversiones, millones de almas tocadas, una herencia espiritual que continúa hasta hoy. Tu dolor no es desperdicio, tu cruz no es sinsentido, si la aceptas, si la ofreces, si la unes a la de Cristo, entonces no estás sufriendo solo, estás participando en la obra más grande de la historia, la redención del mundo, y eso, amigo mío, le da a tu agonía un significado que ninguna comodidad podría jamás igualar. Hay un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras y en la vida de los santos, un patrón tan consistente que no puede ser coincidencia. Antes de cada gran misión, antes de cada llamado importante, antes de cada momento de impacto significativo en el reino de Dios, siempre hay un desierto, siempre hay una noche oscura, siempre hay un periodo de preparación a través del sufrimiento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. José languideció años en una prisión injusta antes de convertirse en primer ministro de Egipto. David fue perseguido como un animal por el rey Saúl durante años antes de ocupar el trono. Pablo fue cegado y tuvo que reaprender todo en la oscuridad antes de convertirse en él. Apóstol de los gentiles, el mismo Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado antes de comenzar su ministerio público. ¿Ves el patrón? El desierto precede a la promesa, el quebrantamiento precede al uso poderoso, la preparación en la oscuridad precede a la manifestación en la luz, y esto no es casualidad, es diseño divino. Porque Dios no puede confiarte ciertas misiones hasta que hayas sido forjado de cierta manera, no puede darte ciertas responsabilidades hasta que tu carácter haya sido probado en el fuego. Padre Pío recibió los estigmas a los 31 años, pero su ministerio de alcance mundial, su influencia masiva, el fruto visible de su vida, todo eso llegó décadas después. ¿Qué estaba haciendo Dios durante esos años intermedios? Lo estaba preparando, lo estaba forjando, lo estaba convirtiendo en un instrumento tan puro, tan despojado de ego, tan completamente rendido, que pudiera manejar la fama, la influencia y el poder espiritual sin corromperse. Porque aquí está la verdad incómoda. El éxito sin carácter es desastroso, el poder sin humildad es destructivo, la influencia sin quebrantamiento es peligrosa. Dios no te va a dar algo que tu carácter actual no puede manejar. Y el sufrimiento es la única manera de desarrollar el tipo de carácter que puede sostener bendiciones grandes sin destruirse. Piensa en lo que estás atravesando ahora mismo, ese dolor que parece interminable, esa prueba que parece no tener sentido, esa situación que te ha llevado al límite de tu resistencia. ¿Y si te dijera que no es el final de tu historia sino la preparación para tu verdadero comienzo? ¿Y si todo lo que estás soportando ahora es exactamente el entrenamiento que necesitas para lo que viene después? Cuando Dios quiere usar un árbol para construir un barco, primero tiene que cortarlo. Cuando quiere usar un caballo para una batalla, primero tiene que domarlo. Cuando quiere usar un soldado para una misión peligrosa, primero tiene que entrenarlo brutalmente. Y cuando quiere usar a una persona para un propósito eterno, primero tiene que quebrantarla, moldearla, purificarla a través del sufrimiento. Padre Pío lo expresaba de esta manera: las almas más útiles en el reino de Dios son aquellas que han sufrido más, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el sufrimiento produce algo que no se puede obtener de ninguna otra manera: compasión genuina, humildad profunda, dependencia total de Dios, fortaleza interior inquebrantable. Cuando finalmente salgas de este valle, y créeme que saldrás, tendrás una autoridad espiritual que nadie podrá quitarte, tendrás una comprensión del dolor ajeno que te convertirá en instrumento de sanación, tendrás un testimonio tan poderoso que, cuando hables, la gente escuchará porque sabrán que no estás repitiendo teorías sino compartiendo verdades compradas con lágrimas. El ministerio más poderoso de Padre Pío no fue cuando predicaba desde el púlpito. Fue cuando las personas lo veían sangrar en el confesionario y entendían que este hombre conocía el sufrimiento. Fue cuando tocaban sus manos heridas y comprendían que él había pagado el precio. Fue su credibilidad ganada a través del dolor lo que abría los corazones más duros. Así que tal vez, solo tal vez, Dios no está quitando tu dolor porque está forjando en ti algo extraordinario. Está preparándote para un impacto que aún no puedes ver, está desarrollando en ti la profundidad necesaria para la misión que tiene reservada, y ese dolor que ahora parece tu enemigo, un día será tu credencial más valiosa. Entonces, ¿cómo oramos cuando el dolor no desaparece? ¿Cómo mantenemos la fe cuando el cielo parece mudo?
Padre Pío nos enseñó una forma de oración radicalmente diferente, una oración que cambia todo. No es la oración de exigencia, Dios, tienes que resolver esto ahora, no es la oración de negociación, si me quitas este dolor, yo haré aquello, es la oración de abandono total, es decir, con todo tu ser, Jesús, confío en ti, incluso cuando no entiendo, acepto tu voluntad, aunque me cueste todo. Hay una diferencia abismal entre resignación y confianza. La resignación dice, no tengo opción, así que me rindo. La confianza dice, sé que tú eres bueno, así que me entrego. La resignación es pasiva y amarga, la confianza es activa y llena de esperanza. Padre Pío oraba así, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero no lo decía con derrota, lo decía con poder, porque entendía que alinear su voluntad con la de Dios no era perder, era ganar, no era debilidad, era la máxima fortaleza. La práctica es simple pero profunda. Cada vez que el dolor te golpee, en lugar de solo pedir que se vaya, ofrécelo, di, Padre, toma este sufrimiento y úsalo para tu gloria, que no sea desperdiciado, transforma el lamento en ofrenda, convierte la queja en sacrificio vivo, y verás algo milagroso. El dolor físico tal vez no cambie inmediatamente, pero tu corazón sí cambiará, encontrarás paz. En medio de la tormenta, descubrirás una fortaleza que no sabías que tenías, porque la oración de abandono te conecta con una fuente de poder más grande que cualquier circunstancia. ¿Cómo saber si Dios está realmente trabajando en medio de tu sufrimiento o si simplemente estás tratando de darle sentido a algo sin sentido? Hay señales concretas, marcas distintivas de la acción divina en medio del dolor. La primera señal es una paz inexplicable. No estoy hablando de felicidad superficial ni de ausencia de dolor. Hablo de esa calma profunda en el centro de la tormenta, ese momento donde el caos externo no logra destruir algo sólido que habita dentro de ti. Es una paz que no tiene lógica humana, que no debería existir dadas tus circunstancias, pero está ahí. La segunda señal son las virtudes nuevas. De repente, descubres paciencia donde antes solo había impaciencia, encuentras compasión por el dolor ajeno que nunca tuviste antes, desarrollas una fortaleza interior que sorprende incluso a ti mismo. El sufrimiento está esculpiendo en ti cualidades que la comodidad nunca pudo producir. La tercera señal son las puertas inesperadas. Mientras una puerta se cierra dolorosamente, otras comienzan a abrirse en direcciones que nunca imaginaste. Conoces personas clave en el valle, descubres oportunidades en el desierto. Tu vida toma rumbos que nunca habrías explorado si todo hubiera salido según tu plan original. Estas señales son la evidencia silenciosa de que Dios no te ha abandonado, está trabajando, moldeando, preparando, y aunque no veas el cuadro completo todavía, las pinceladas ya están revelando algo extraordinario. Imagina por un momento a un escultor frente a un bloque de mármol. Tiene en su mente una visión clara, perfecta, hermosa de lo que ese pedazo de piedra bruta puede llegar a ser. Pero para revelar esa belleza oculta, tiene que golpear. Tiene que cincelar. Tiene que quitar todo lo que no pertenece a la obra maestra que está escondida dentro. Cada golpe duele si la piedra pudiera sentir. Cada fragmento que cae podría parecer una pérdida. Y si el mármol pudiera hablar, probablemente gritaría, detente. Me estás destruyendo. Pero el escultor sabe algo que la piedra no puede ver. No la está destruyendo, la está revelando. Cada golpe necesario. Cada fragmento que cae, liberación. Tú eres esa piedra. Y Dios es el escultor maestro. Tu sufrimiento no es crueldad divina, es artesanía celestial. Ese dolor que cargas, esas lágrimas que has derramado, esas noches sin respuesta, son los golpes precisos del cincel que está revelando la obra maestra que siempre estuviste destinado a hacer. Padre Pío, en sus últimos días después de medio siglo de dolor, miró hacia atrás y dijo algo extraordinario: he sufrido mucho, pero todo valió la pena. Podía ver finalmente lo que Dios había estado esculpiendo todo ese tiempo. Podía entender que cada herida había tallado en él una capacidad de amor que transformó millones de vidas. Tu historia todavía no está terminada. Este capítulo de dolor no es el final del libro, es el desarrollo que hace que la conclusión sea gloriosa. Y un día, cuando finalmente puedas ver desde la perspectiva de la eternidad, entenderás por qué cada golpe fue necesario, por qué cada lágrima tuvo propósito. El silencio de Dios no es ausencia, es concentración. Es el artista tan enfocado en su obra que no se distrae con nada más. Estás siendo transformado en algo tan hermoso que el cielo mismo contendrá el aliento cuando te vea terminado.